buenas a todos, yo soy Daga y bueno, en el vídeo de hoy, o en el libro de hoy, os traigo La riqueza de las naciones, de Adam Smith. Bueno, este libro os lo voy a traer en varios episodios, calculo que 2, bueno, 3, a lo mejor 4, 3 supongo, porque básicamente es un libro bastante largo y pienso que ahora como los libros que veo que son largos y que tienen más leña que cortar, pues básicamente pues prefiero espaciarlos y dedicarle varios capítulos, ¿no? En el caso de este sí que es cierto que no voy a dedicarme los 5, o sea, digamos que el libro de la riqueza de las naciones está dividido en 5 libros, ¿no? Y esos 5 libros, por así decirlo, o sea, que por así decirlo son como capítulos, tratan temas diversos. Como realmente el libro es extenso y no todo el contenido es igual de importante para mi gusto, no voy a dedicarle un capítulo a cada libro, como sí que pude hacer con el Anti-Edipo o con la acción humana. Pero básicamente porque sí que es cierto que el libro tiene algunas partes que pues, son más bien historiográficas, ¿no? O sobre cuestiones que a lo mejor en la época, pues yo qué sé, pues el valor de la plata en el siglo XVIII, ¿sabes? Cosas de este tipo que a lo mejor a día de hoy han envejecido un poco mal, ¿no? Al fin y al cabo, tanto como el otro día traje al canal el manifiesto del Partido Comunista como La riqueza de las naciones de Adam Smith, son al fin y al cabo libros que son clásicos, ¿no? Tanto de pues digamos del pensamiento político y en concreto este libro de la economía política. Realmente la economía política como ciencia se funda a través de este libro y también lo que se conoce como el liberalismo económico, ¿no? Entonces, yendo un poco al grano, la cuestión es que no voy a dividir el libro en 5 capítulos porque no todos los capítulos son igual de relevantes y aunque sea un libro de 800 páginas que es extenso, no todo el contenido, a mi parecer, evidentemente dependiendo con los motivos y con el interés que tú te enfoques a la hora de leerlo, para mí no es igual de relevante todo el contenido. Entonces yo os voy a hacer, por así decirlo, un comentario sobre las cosas que a mí me parecen más relevantes, ¿no? Sobre todo los temas más filosóficos, económicos, sociales, etcétera, ¿no? Políticos. Entonces, este primer capítulo va a hablar sobre el libro 1, ¿no? Yendo un poco al grano, que bueno, el libro 1 recibe el nombre de las causas del progreso en la capacidad productiva del trabajo y de la forma en que su producto se distribuye naturalmente entre las distintas clases del pueblo. Bueno, como veis es un nombre bastante larguito, ¿no? Para el capítulo, para el libro. Pero bueno, por resumirlo, digamos, a grosso modo, a pesar de que mide, o sea, tiene una extensión de 300 páginas, este capítulo yo creo que lo que es esencial, lo que es más importante de lo que esgrime, ¿no? Adam Smith en esta primera parte, va a ser básicamente la idea de la división del trabajo, ¿no? Que es bastante conocida, ¿no? Pero que al fin y al cabo yo creo que marca también como... sí, marca un hito, ¿no? A la hora, digamos, de comprender nuestra realidad social y sobre todo esa realidad emergente que estaba siendo en aquel momento, finales del siglo XVIII y sobre todo siglo XIX, que va a ser esa revolución industrial, ¿no? Que se vivió en Reino Unido y que a su vez fue, digamos, el germen, ¿no? Que produjo, digamos, el capitalismo tal como lo conocemos, ¿no? Entonces, claro, en el siglo XVIII, ¿no? Cuando escribe Adam Smith y tal, por lo que cuentan también en la introducción, él al fin y al cabo tuvo un viaje por toda Europa donde iba a conocer un poco también cómo se vivía en diferentes partes, ¿no? Y a él le llamó mucho la atención esas diferentes zonas, ¿no? Donde el capitalismo había surgido, ¿no? Como en Holanda, aparte de Reino Unido. Y básicamente la división del trabajo, o la idea básica de la división del trabajo, básicamente consiste en que el aumento de la productividad en las sociedades de mercado viene de la mano de esa división del trabajo, que puede ser también entendida como una especialización, ¿no? O Mises también hablará de la división del conocimiento, ¿no? Que por así decirlo es como lo mismo, pero a lo mejor ya en términos, digamos, casi del por qué haces eso y no otra cosa, ¿no? No todo el mundo sabe hacer las mismas cosas, aunque haya cosas más difíciles de hacer que otras, ¿no? Pero en concreto, ¿no? Al fin y al cabo, esa cadena de montaje, la imagen típica que podemos tener de una fábrica, ¿no? Podría estar dividida, ¿no? En como diferentes secciones en las cuales en cada una se hace un tipo de función totalmente distinta, ¿no? Entonces, básicamente Adam Smith lo que nos estaría diciendo
con la importancia de la división del trabajo es que ha habido un aumento de la productividad exponencial en el momento que nos dedicamos cada uno de nosotros a realizar una parte o una función de aquello que se especializa cada uno, ¿no? Al fin y al cabo, eso no quiere decir simplemente estar apretando tornillos así como la famosa película de Chaplin, ¿no? Pero que también. Pero sí que es cierto que en el momento que cada persona, cada individuo se especializa en aquello que piensa que puede hacer mejor, le ofrece al resto de individuos de la sociedad aquello que en cierto modo pues va a aportarles algo, ¿no? Porque es lo que sabe hacer o es lo que sabe hacer mejor, ¿no? Entonces, eso a un nivel, digamos, más general, pues estaría por un lado, pero por otro lado también en la cadena de suministros, en la cadena de montaje en la cual se realiza cualquier tipo de... Bueno, a nivel industrial, pero claro, si lo extrapolamos a nuestros tiempos actualmente, no todo funciona como el capitalismo industrial, ¿no? De aquella época, ¿no? Pero también lo podemos imaginar en cualquier sector servicios, como puede ser un restaurante, ¿no? Al fin y al cabo hay una persona que se encarga de fregar platos, otra que se encarga de cocinar, dentro de la cocina habrá diferentes rangos, luego los camareros una cosa, otra persona en la barra. Esa división del trabajo, cada uno haciendo una cosa, que al fin y al cabo es lo que se quiere referir a Adam Smith, lo que produce, valga la redundancia, es una mayor productividad. ¿Por qué? Básicamente tres razones. Porque primero, aquel que está haciendo una cosa se especializa en esa cosa y eso hace que sea mejor en eso, ¿no? Aquel que se dedica solo a cocinar y no pierde el tiempo en fregar, por ejemplo, pues va a poder a lo mejor perfeccionar su técnica, hacer mejores platos, ser más creativo, cualquier cosa, ¿no? A su vez también el hecho de que si tú estuvieras haciendo varias cosas a la vez, ¿no? Pues estás perdiendo mucho el tiempo, ¿no? Porque no es lo mismo estar todo el rato en la cocina cocinando a tener que de repente ir a servir los platos a otro sitio y de repente atender a un cliente, etcétera, ¿no? Digamos que cada uno haga una función en esa cadena, ¿no? Por así decirlo, también lo que permite es que uno se especialice en eso que sabe, por así decirlo, aportarlo mejor, ¿no? Y por lo tanto en esa función va a ser más productivo, ¿no? Y eso se puede extrapolar a cualquier sector realmente, ¿no? Entonces ese perder el tiempo entre que te cambias en un sitio y vas al otro, por así decirlo, se aprovecha en perfeccionar en esa posición. Y luego por último, pues evidentemente las máquinas, ¿no? El hecho de la revolución industrial, pues lo que permitió es que también se aceleraran los procesos productivos, ¿no? Por el hecho de que antes, pues lo que tenía que hacer una persona en concreto, pues una máquina puede sustituirlo y multiplicar el número de cosas, ¿no? Eso, por ejemplo, se vio de forma clara con las empresas tabacaleras, ¿no? Que antes había personas liando los cigarros, cuando de repente con unas máquinas podían aumentar la producción de una forma exponencial, ¿no? Pues bueno, eso se puede, digamos, por así decirlo, extrapolar a cualquier sector, ¿no? O sea, lo interesante también, al fin y al cabo, de la idea de la división del trabajo, que aunque Adam Smith, como es hijo heredero de su siglo y al fin y al cabo para algunas cosas está muy obsoleto, pero para otras sí que es cierto que el germen, ¿no? Digamos, la idea básica de la división del trabajo pervive hoy y al fin y al cabo cada uno de nosotros en sociedad podemos ver cómo realmente aportamos y ocupamos un puesto, ¿no? Una función social en determinados roles, ¿no? En determinados lugares en los que al fin y al cabo tú te encuentras, ¿no? Entonces eso es curioso, ¿no? Porque en el fondo, digamos, todo el sistema, digamos, capitalista también pues se sostiene, ¿no? Sobre la base de que hay como una división del trabajo en tanto que cada persona ocupa un rol determinado y se espera de cada uno que esté ocupando ese rol y no otro, ¿no? Entonces eso también está muy relacionado, ¿no? con la... Bueno, la mano invisible ya lo hablaremos en el último capítulo porque leeremos la parte en concreto en que habla de la mano invisible, ¿no? Pero que realmente es una cita que lo dice en un momento, pero se han escrito ya ríos de tinta solamente por esa vez que lo dice, porque son como tal mano invisible solo aparece una vez la metáfora en todo el libro. Pero bueno, básicamente lo que sí que dice Smith es como que cada uno de nosotros, ¿no? Al fin y al cabo, en tanto que cada uno va por su propio interés, ¿no? Acaba, por así decirlo, de una forma, digamos, secundaria, pues beneficiando al resto, ¿no? Habla, por ejemplo, en la página 45
Dame esto que deseo y obtendrás esto otro que deseas tú. Y de esta manera conseguimos mutuamente la mayor parte de los bienes que necesitamos. No es la benevolencia del carnicero, el cervecero o el panadero lo que nos procura nuestra cena, sino el cuidado que ponen ellos en su propio beneficio. No nos dirigimos a su humanidad, sino a su propio interés. Y jamás les hablamos de nuestras necesidades, sino de sus ventajas, ¿no? Bueno, esto que... Claro, es que en el fondo la idea, digamos, de Adam Smith, si la pones, digamos, si la escuchas así de primeras, parece como si fuera algo malo, ¿no? Porque dices, ostras, qué egoísta, ¿no? Que al fin y al cabo el carnicero no nos quiere dar la carne, no nos la quiere vender porque le guste vendernos la carne, ¿no? Pero al fin y al cabo, siendo realistas, cada persona realmente trabaja porque va a conseguir un beneficio para sí, porque si no, no lo haría. Digamos, si a ti te dicen, voy a... O sea, quieres trabajar en el McDonald's o quieres ser profesor o quieres hacer cualquier cosa, pues lo más normal es que si fuera gratis no querrían hacerlo, ¿no? Porque al fin y al cabo la gente tiene tiempo y su tiempo lo quiere hacer con lo que más prefiere, ¿no? Entonces, en cierto modo, digamos, lo bueno es que ese trabajo que debe de hacer se junte con el deseo de esa persona que le guste ese trabajo, ¿no? Porque al fin y al cabo, trabajar va a tener que trabajar, ¿no? Pero en el fondo la idea de Smith es cierta, ¿no? Que lo curioso, ¿no?, es que en esa división del trabajo, cada uno velando en el fondo por sus propios intereses, pero no de forma egoísta, simplemente pues porque la gente tiene que vivir y tiene que comer, ¿no? Entonces te encuentras en que cuando tú quieres una barra de pan puedes ir al panadero y tenerla. Te encuentras que si te quieres apuntar a un gimnasio puedes ir a un gimnasio y va a haber alguien ahí que te atienda, ¿no? Y así sucesivamente con aquello que se nos ocurra, ¿no? Entonces eso es curioso, ¿no? Es curioso porque al fin y al cabo también muestra un poco cómo es esa dinámica en la cual los seres humanos cooperan entre sí, se dividen, subdividen en el trabajo y a su vez producen y crean una serie de cosas, ¿no? En función, digamos, del rol que tienen asignados, ¿no? Y a su vez ellos pues se benefician de ello de forma secundaria, ¿no? Porque al fin y al cabo pues el salario que cobran por ello, ¿no? En el caso de que sean empleados, ¿no? Pues lo reciben a cambio de aquello que hacen, ¿no? Y entonces esto pues en cierto modo es interesante también por el factor. Hay un ejemplo que pone Adam Smith que yo creo que es bastante interesante. Sobre todo a mí lo que más me parece interesante de la idea de la división del trabajo no es solamente la vigencia que pueda tener, sino también la cuestión, digamos, de que realmente se forma una red, ¿no? Una red, digamos, de relaciones entre individuos, que es lo que permite que en última instancia cada uno, digamos, consiga aquellos bienes que necesita o que desea dentro de una sociedad capitalista, ¿no? Porque un ejemplo, lo voy a leer en voz alta porque es interesante, que es el ejemplo de la chaqueta de lana. Eso es cierto que Adam Smith también lo bueno es que es bastante claro a ese punto, ¿no? Como que enseguida pone ejemplos como muy prácticos cotidianos, ¿no? Para ejemplificar sus ideas, ¿no? Os voy a leer el caso, ¿no? Dice: por ejemplo, la chaqueta de lana que abriga al jornalero, por tosca y vasta que sea, es el producto de la labor conjunta de una multitud de trabajadores. El pastor, el seleccionador de lana, el peinador o cazador, el tintorero, el desmotador, el hilandero, el tejedor, el batanero, el confeccionador y muchos otros deben unir sus diversos oficios para completar incluso un producto tan corriente. Y además, ¿cuántos mercaderes y transportistas se habrán ocupado de desplazar materiales desde algunos de estos trabajadores a otros, que con frecuencia viven en lugares muy apartados del país? Especialmente, cuánto comercio y navegación, cuántos armadores, marineros, fabricantes de velas y de eso no sé qué pone, se habrán dedicado a conseguir los productos de droguería empleados por el tintorero, y que a menudo producen de los rincones más remotos del mundo. Y bueno, básicamente la idea es un poco eso, ¿no? De que al fin y al cabo la chaqueta que tú llevas puesta ha necesitado, digamos, de unas... O sea, ha habido tantas personas, ¿no?, a lo largo de esa cadena hasta que te ha llegado a ti, que por así decirlo, que si te paras a pensarlo es fascinante, ¿no? Porque al fin y al cabo, a lo mejor la lana venía, digamos, de un punto, ¿no? Que ha habido una persona que ha tenido que criar a la oveja, poder esquilarla, mandar esa lana, el transportista por otro lado, luego el que la confecciona, más luego el tinte que viene de otro sitio. Como que al fin y al cabo todo tipo de producto, ¿no? Estaría compuesto por una multitud de elementos, ¿no? De elementos materiales, ¿no? De proveedores y de relaciones sociales que permiten, por así decirlo, crearlo en última instancia para el consumidor,
pero que a su vez realmente ha alimentado un montón de personas por el camino, ¿no? Porque hay muchas personas que se dedican a eso para poder lograrlo. Entonces esta idea es bastante curiosa, ¿no? Es bastante interesante porque muchas veces me da a mí la sensación de que caminamos, ¿no? En nuestro día a día consumimos nuestros productos, ¿no? Desayunamos con la leche de vaca y damos por sentado de que esa leche de vaca ha aparecido en nuestra nevera porque hemos ido al supermercado y la hemos comprado, y así con cualquier cosa, pero en última instancia ha habido una serie, digamos, de factores que permiten que esa leche haya podido entrar en tu nevera. Entonces eso, quieras que no, cuando te quitas un poco, digamos, los ojos de normalizar lo que haces, ¿no? De tu cotidianeidad, dices, ostras, ¿cómo puede ser, sin ir más lejos, esta cámara? ¿Cómo puede ser que esta persona, ¿no?, que me está hablando por internet haya subido un vídeo, ¿no?, a su vez con una cámara que ha tenido que estar creada con una multitud de personas investigando para crear un tipo de dispositivo así y a su vez venderlo, y una red social para publicarlo como puede ser YouTube? ¿Qué es eso que es una red social y cómo se ha podido crear? ¿Cuántas personas han tenido que...? Bueno, si podemos así podemos terminar nunca, o sea, es ilimitada, digamos, la interrelación que hay para crear cualquier cosa. Y yo creo que eso, por así decirlo, más allá de que los ejemplos evidentemente de Adam Smith estén totalmente obsoletos porque habla desde el siglo XVIII, yo creo que esa vigencia, digamos, de la división del trabajo y la formación de cosas en una sociedad, digamos, está totalmente es totalmente actual, vaya. Y bueno, básicamente más allá de esa idea, ¿no?, tampoco sabría mucho más que decir. Sí que es cierto que hay un determinado momento que nos hablará de lo que él llama el precio natural. Es cierto que Adam Smith, igual que David Ricardo y tal, como que al ser economistas clásicos tratan el valor desde una perspectiva objetiva, ¿no?, igual que Marx también. Pero bueno, eso también es cierto que luego posteriormente se va a quedar un poco también obsoleto, ¿no? Las teorías marginalistas, subjetivas del valor van a ser, como por así decirlo, más certeras, ¿no? Pero bueno, es interesante el punto, ¿no? Al fin y al cabo, en ese momento Adam Smith, por así decirlo, con el término deleuziano, ¿no?, desterritorializa el valor de las cosas a el sector, digamos, de lo que lo tenía monopolizado, ¿no? En el sentido de que antes pues el valor estaba relacionado con el oro, ¿no?, o con ese tipo, digamos, de medios de intercambio que, por así decirlo, eran lo que se entendía que era algo valioso, ¿no? Por así decirlo, el valor se producía, ser rico no significa, pues como el tío Gilito tiene atesorado un montón de dinero, ¿no? Y claro, realmente eso, por así decirlo, era una visión muy rígida y estática, ¿no?, de lo que es, por así decirlo, la economía, ¿no?, o lo que es la riqueza. Y justamente Adam Smith da un vuelco a eso porque justamente entiende que no, que realmente el valor se crea con el trabajo, ¿no?, y que realmente la riqueza de un país se genera a través de ese trabajo, de esa división social, en tanto que a partir, digamos, de esas divisiones, pues ya, por así decirlo, se puede crear mucha riqueza, se puede crear mucho valor, ¿no? No tanto porque realmente tengas mucho oro acumulado, sino por el hecho de que tengas la posibilidad de producir y de crear cosas, ¿no?, para poder luego distribuir ese excedente en el comercio local o en el comercio internacional, ¿no? Y bueno, más allá de que esas ideas sean más correctas o no, también nos hablará del precio natural, entendido como donde se equilibra la oferta y la demanda, ¿no?, que al fin y al cabo, dice Adam Smith, si os dais cuenta, desde una teoría objetiva del valor, ¿no?, que los precios, por así decirlo, se regulan, o por así decirlo, el precio natural de una cosa es cuando realmente la demanda y la oferta está regulada, ¿no? Es decir, si yo tengo 100 patatas y hay 100 personas que la quieren comprar, pues están a €1, ¿no? Pues ese sería su precio natural porque están reguladas entre la oferta y la demanda, ¿no? Todas valen €1. Pero en el momento que hubiera menos oferta, entonces la gente pues debería de cambiar, ¿no? Se habría desequilibrado y tal. Pero bueno, de momento para esta primera parte no os voy a comentar nada más. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Chao.